Una directora de liceo que integró las filas de la Juventud Comunista es una de las principales novedades en el abanico de nuevas figuras que este año ingresaron a la Cámara de Diputados. El aterrizaje en el Parlamento, al que conoce al dedillo desde los tiempos en que se desempeñó como secretaria personal de José Germán Araujo, la encuentra ahora en las huestes de Luis Lacalle Pou, el hombre que desafió la ley de gravedad de la política al proponerse una campaña por la positiva. De las aulas a las alfombras parlamentarias, Graciela Bianchi se volvió una piedra en el zapato del gobierno a la hora de hablar de educación. Los niveles de repetición en primaria y secundaria y el papel de los sindicatos forman parte de un discurso que hilvana duras críticas con el gobierno. Lo hace desde una posición que ella misma caracteriza como sereñista, sin renegar de aquel hombre en armas que fuera el objeto de su tesis de grado, Aparicio Saravia. Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional, bienvenida a Primera Vuelta. Gracias, como siempre. ¿Cómo ve los primeros 6 meses de este segundo gobierno de Tabaré Vázquez? Porque algunos análisis suenan bastante apocalípticos en su partido. De mi parte, sobre todo. Nada, sinceramente, para mí el proceso de aceleración de muchas contradicciones que yo creo conocer, fue muy grande, fue mucho más rápido que aparecieran esas contradicciones de lo que yo pensaba. Yo pensé que íbamos a tener un par de años de vaivenes, pero no, hay una catarata de situaciones que se fueron dando y otras que fueron mal enfrentadas por el gobierno, que a su vez se retroalimentaron y en definitiva terminamos en una situación que es muy complicada. ¿Encuentra a un presidente desempoderado políticamente? Yo creo que encuentro un presidente que no le importa gobernar. Yo estoy segura que Tabaré Vázquez no quería ser presidente por segunda vez. Conociéndolo, yo formé parte de su gobierno, sabíamos que él no quería volver a aceptar la presidencia, él ya tenía todos los laureles. A nivel personal, como profesional, llegó a intendente, llegó a presidente. Y en realidad, de alguna manera, es raro forzar a Vázquez a algo, pero de alguna manera lograron convencerlo que sin él el frente no ganaba. Casi pierde el frente con él. Si no sale Mujica, la campaña las encuestas no estaban equivocadas. Tuvo que salir Mujica, tuvieron que salir violando la Constitución a hacer campaña. A él se le notó desde el primer momento muy apagado. Eso dio origen a muchos rumores que yo no me voy a hacer eco, pero que no tenía algún problema, porque estaba muy, muy distinto a lo que nosotros lo conocíamos. ¿Rumores sobre su salud? Su salud, la verdad, yo nunca me hice eco porque eran rumores nada más. Yo lo que lo noto es con una especie de autismo que un presidente de la República no puede permitirse. En el otro gobierno, él tenía también un estilo de gestión de no acercamiento ni siquiera a las personas que ocupábamos cargos de confianza, seamos del nivel distinto completamente a Mujica, que ya sabemos cómo es. Pero tenía articuladores, tenía gente que uno podía tener algún problema, como teníamos en el Codicen, y yo, por ejemplo, más de una vez llamé a Gonzalo Fernández, o uno hasta que se enemistó con Conrado Ramos, se podía hablar con Conrado Ramos en la OPP. Bueno, ahora es él, su soledad, su estilo monárquico, y después está Roballo, que no tiene respaldo político como para enfrentarse a la figura de Tabaré Vázquez, y toma que, obviamente, él debe de seguir siendo colorado, porque no lo vemos como debe ser un secretario de la presidencia. ¿Y por qué le cuesta tanto a la oposición marcar agenda? Porque salvo en un tema como el ANCAP de gran impacto,
no se la escucha a la oposición, no se la ve marcar agenda. No sé, a ver, yo creo que sí que la oposición está marcando agenda. Acabamos de terminar la ley de presupuesto y quien se tomó el trabajo de, perdón, la etapa en diputados, quien se tomó el trabajo de escuchar las sesiones, nosotros tenemos una posición muy clara con respecto a los grandes defectos que tiene la ley de presupuesto. También es cierto que los primeros meses la oposición de alguna manera, incluso Luis Lacalle Pou, lo hemos hablado internamente, es decir, uno le tiene que dar tiempo al gobierno para que se adecue a la situación, pero esto ya llegó a un punto que sinceramente es como está diciendo Luis ahora, ¿dónde está el piloto? Porque se terminó el tiempo entonces para la oposición. Sí, sin duda. No es que tuviéramos una... Digamos, a ver, era como tácito, ¿verdad? Esa es una cuestión de gobernabilidad natural de un régimen democrático. Bueno, recién se toma el gobierno, por más que sea el tercer gobierno, un estilo y una corriente diferente dentro del frente, a pesar de que tiene mayoría en los sectores radicales, pero bueno, Tabaré Vázquez no los representa y bueno, y Astori sigue manejando la economía. Pero evidentemente la cosa, yo que conozco la realidad del frente les decía, esto va a estallar, pero yo pensé que iba a estallar dentro de un tiempo. ¿Cuál es la estrategia opositora entonces a partir de ahora? Una firme oposición, firme oposición. Eso no es incompatible con la positiva. La positiva es una actitud de vida, de ver las cosas hacia adelante, tratando de terminar de pasarnos facturas hacia el pasado, de tratar de que podamos estructurar políticas de Estado. Ahora, eso no es incompatible con la crítica. Pero Lacalle Pou hablaba de que era una estrategia filosófica, decía, y que también implicaba rescatar lo bueno. Por supuesto. Pero ahora Lacalle Pou se lo escucha hablar de la década perdida, sobre todo. El problema es que nosotros sabíamos, y lo dijimos en la campaña, que hay que escucharla a Susana Arbeleche cuando ella hacía sus intervenciones. Ella hablaba de aquello de las luces amarillas. De las luces amarillas, decía que había que evitar que se fuera a las luces rojas. Nosotros en educación más críticos no pudimos ser. En salud estaban los primeros inconvenientes del FONASA que se estaba haciendo notar. Siempre fuimos críticos con las políticas clientelísticas. Había cosas positivas. A mí me costaba. Yo la verdad que más de una vez Luis me decía, pero no encontrás nada positivo, y a mí me cuesta encontrar nada positivo. ¿Y por qué? ¿Por haber estado alguna vez en ese frente? Probablemente yo lo justifico, me lo explico, yo me siento muy traicionada. Yo lo dije acá la otra vez que estuve en este programa, que lo recuerdo con mucho afecto, en la forma de dialogar contigo. Yo entiendo que el Frente dejó principios fundacionales por el camino, los fue dejando, yo lo viví desde adentro. Y después lo viví desde fuera, siendo Frente Amplista, fuera del cargo de confianza, y bueno, y ahora lo veo claramente. El proyecto de ley de presupuesto que acabamos de aprobar es muy problemático en muchos aspectos, y además digamos, el criterio de las mayorías absolutas que se están haciendo sentir más ahora que antes, porque como las contradicciones están aflorando más, la fortaleza de los 50 votos a como dé lugar en la Cámara de Diputados, eso se está sintiendo. Ahora, recién usted hablaba de principios fundacionales del Frente Amplio. ¿Esos principios están en el Partido Nacional? Yo siento que en la 404 sí. ¿Cuáles? Yo siento que sí. ¿De qué Por estamos ejemplo, hablando? El cuidado de la República. Hay un desinterés marcado por sectores mayoritarios del Frente, de que no importa la organización republicana, si violamos la Constitución no interesa, los abogados molestamos en el Estado, el orden jurídico no puede interponerse al proyecto, eso suena mucho al peronismo, a Mussolini. Si uno analiza la ley de presupuesto, yo no puedo creer de haber formado parte de una fuerza política que no haya mandado el Poder Ejecutivo
mensaje del Poder Judicial. Ahora, ¿qué tiene de mussoliniano, digamos, el Frente Amplio o algunos sectores del Frente Amplio? Justamente el no tener idea clara de que la institucionalidad es lo más importante. O sea, obviamente que yo no digo que sea Mussolini ni muchísimo menos, lo que digo son los criterios autoritarios que son típicos de regímenes autoritarios como lo fueron también de los soviéticos. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que ahora la economía no permite tapar las contradicciones que antes se tapaban, porque ahora la situación económica está complicada. Yo lo escuché a Astori en la Comisión de Presupuestos. ¿Por estos rasgos autoritarios era que usted planteaba la idea de elecciones anticipadas? Yo nunca planteé elecciones anticipadas. Yo lo que dije, a mí entiendo el trabajo de los periodistas, yo lo que dije es que si no viviéramos en una república presidencialista, si viviéramos en un régimen parlamentario, del cual yo soy partidaria, ya sea en república, hasta me salió sin querer monarquía, porque yo estaba pensando en las monarquías parlamentarias, no porque yo sea partidaria de las monarquías, pero no es casualidad que se den los regímenes parlamentarios de las monarquías europeas, porque había que limitar el poder de los reyes. Bueno, yo soy partidaria de los regímenes parlamentarios. Si hubiéramos estado en un régimen parlamentario, ¿estaban las condiciones dadas o podrían llegar a estar? Ahora, ¿en qué realidad se fundamenta eso? Porque no hay una convulsión social no, pero importante. al revés. Lo que hay que evitar son las convulsiones importantes. Si a mí el periodista me pregunta, Mariano López concretamente me preguntó, ¿Vázquez ganó o perdió con la esencialidad? Todos los analistas políticos preguntan y afirman, no solamente preguntan, el hecho del ausentismo de Vázquez, de no estar cercano a la gente, de no estar cercano a sus propios ministros. Pero eso da pie para, por ejemplo, una convocatoria de elecciones anticipadas. Es que yo no lo propuse tampoco. Yo lo que dije Pero manejó la idea, digamos, si esto fuera un parlamentarismo. Si esto fuera un régimen parlamentario. Incluso yo recordé dos cosas. Que el Uruguay, cuando estábamos, no me acuerdo si el 85 o el 86, cuando Llamando Fábula hizo la interpelación a Manini Ríos a la salida de la dictadura en la Cámara de Diputados, que era el ministro del Interior. Fue una interpelación muy dura, muy fuerte. Yo estaba ahí en la bancada, y el presidente Sanguinetti dijo muy bien, censuren al ministro, yo habilito el sistema. O sea, eso era elecciones anticipadas. Fue la oposición, el Frente Amplio en primer lugar, que retrocedió porque no quería las elecciones de nuevo. Y el Partido Nacional seguramente tampoco las querría. Y de pronto algún sector del Partido Colorado tampoco. Eso está previsto en la Constitución. Sí, la Asamblea General mantiene una censura. Entonces, ahí hubo que negociar con Sanguinetti para que Sanguinetti no habilitara la censura. Y ahora, fíjese que Rajoy, por ejemplo, está en una monarquía parlamentaria y sin embargo no lo sacan. Y ahí hay crisis social, convulsión política. Bueno, pero ellos vienen de una tradición. Lo que pasa es que las transpolaciones históricas no se deben hacer. La historia es una ciencia social. Obvio que uno no puede reproducir en un laboratorio lo que fue el proceso del franquismo, pero obviamente una dictadura de 40 años, la salida de la dictadura de 40 años de franquismo, hace que tenga una realidad diferente. Ahora, yo miro mucho, me gusta mucho la política en general y miro mucho la televisión española cuando tengo tiempo, cuando va el presidente del gobierno a las Cortes y le dicen de todo, con muy buen discurso. Él contesta de todo con muy buen discurso y nadie se ofende. Ahora, entonces en el 2002, ¿qué deberíamos haber hecho? Bueno, yo creo que en el 2002 lo que actuó allí fue una responsabilidad republicana de la cual el Frente formaba parte. Era un frente donde Danilo Astori, eso lo dice Valle permanentemente, él se reunía prácticamente todos los días con Achugarri, Convención, él y Astori, y se buscó un blindaje que hiciera posible, incluso en el Parlamento. Yo no estaba ya yo no estaba todavía, o mejor dicho, no estaba ya, yo me fui en el 92 del Parlamento, pero si ustedes escuchan a los parlamentarios, el otro día estaban contando. ¿Pero por qué no opera ahora esa responsabilidad republicana en la oposición? Porque no hay desde el gobierno una responsabilidad republicana. Yo pude y cuestioné a los partidos fundacionales porque estaban en el frente, pero siempre hubo una responsabilidad republicana que yo lo noto que en este momento no. Porque, a ver, la mayoría del Frente Amplio, la mayoría no tiene cuño democrático.
Habrán dejado las armas, pero no, eso no significa que te conviertas en democrático de un día para el otro, al revés. La otra cosa que yo... Ahora, dan todos prueba de fe democrática, digamos, permanentemente sí, pero apelan a... hay que estar sentados en el Parlamento y escuchar lo que uno escucha, y las agresiones verbales, obviamente, y la permanente referencia a la década del 90. Pero eso no. Sí, pero La basta. referencia a la década del 90 no tiene nada que ver con ser demócrata o no. A ver, pero lo que se busca es la confrontación. Hay una cultura... Pero en política todos confrontan. No, yo vengo de una historia de vida de estar en política siempre. ¿Ah? Y era diferente. Y eso que yo tuve que vivir épocas complicadas. Pero la confrontación se canalizaba institucionalmente de otra manera. Es decir, el partido que representaba más a la izquierda desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista republicano, que era el Partido Comunista, que tenía un gran peso en el frente y antes del frente, y sobre todo después de la formación del frente, Ronald Arismendi fue el único que votó en la Asamblea de la OLA no a la vía armada. O sea, había una cabeza democrática que ¿por qué la tenemos los uruguayos? Ahora todo el mundo quiere ser vallista. Bueno, vayamos a los orígenes de nuestro Estado. No por Valle, Luis Alberto Herrera, Frugoni, Artigas. Usted dice que en otro contexto, capaz que alguno en el Frente Amplio volvía a las armas. Ah, bueno, yo no descarto absolutamente nada. Es decir, yo no descarto nada. Es decir, no soy tremendista, soy absolutamente realista y soy profesora de historia. Yo pienso que no hay correlación de fuerzas, evidentemente en ese sentido, porque la gente quedó muy mal después de todo lo que se pasó. No hay una situación internacional en ese sentido. Estados Unidos no está en esa posición, tiene otros problemas. En realidad no hay una fuerte oposición. Y el imperialismo se terminó. Porque antes era todo contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el imperio y todo lo demás, y ahora todos le van a rendir pleitesía. Se mueren por ser asesores del fondo, del BID, por ir a saludar a Bush, por invitarlo. O sea, yo no digo que esté bien ni mal, digo que cambió la correlación de fuerzas. Le invito a hacer una primera pausa. Gracias. ¿Qué siente cuando escucha decir Graciela Bianchi es la Lilita Carrió de la política uruguaya? Yo no sé por qué me dicen eso, será porque, bueno, ahora yo estoy más delgada que ella, pero lo que pasa es que tenemos un discurso similar en lo que se refiere a la ética pública, a la república, en contra del populismo, con las realidades distintas. Ahora, yo no soy una persona que patee tableros permanentemente como hace ella, que forme grupos y los disuelva al mismo tiempo, a pesar de que en este momento hay que reconocerle que esta vez Lilita Carrió fue una gran estratega. El grupo Cambiemos lo armó ella. Sí, ahora tiene también algo similar en eso de patear los tableros, cuando usted dice Mujica es una normal, o Vázquez, el acto ese fue musoliniano. Pero eso no es patear tableros. No, son dos cosas distintas. Lilita genera una situación y la desarma. Usted dice cosas de alto impacto. Yo me gusta decir las cosas directamente. No lo busco el impacto. Es mi manera así de hablar. No me gustan los eufemismos. A mí me parece que con mucho cuidado las cosas hay que decirlas como son. La gente está un poco cansada de tanto discurso vacío. Y bueno, qué sé yo. ¿Y con Luis Lacalle también es así, de decirle las cosas, digamos, de frente, claro, y mano? por supuesto. Sí, Luis es así, yo soy así, y con mis compañeros también. Yo soy una persona que tengo muchos defectos, pero hay uno que no tengo, que es hablar por la espalda. ¿Y qué le ha dicho a Lacalle Pou últimamente? ¿Qué hemos estado hablando? Esas cosas que usted le dice de frente. Que... viste Luis que la cosa lo que te dije a vos al principio, que esto se está desarrollando con una velocidad mayor de la que uno esperaba, que la situación económica, como lo decíamos, era difícil. Le explico, no porque él no lo sepa, pero sí le explico el tema de la interna del frente, lo hablamos mucho, porque yo los conozco a todos. He compartido con ellos, con los que tienen mi edad desde antes de la dictadura,
con otros compartidos desde el 85. Ahora, volviendo al tema Argentina, ¿beneficia o perjudica a Uruguay que Mauricio Macri, en un hipotético caso, se transforme en el presidente argentino? Yo la verdad que no quiero más kirchnerismo, no quiero más populismo. ¿Pero le gusta Macri y le seduce? No, no es que a ver, yo pienso, ¿ves? Ya que tanto me dicen que soy Lilita Carrió. Cuando Lilita Carrió justificó la formación de Cambiemos y que ella se bajó de la candidatura y que la criticaron y le pegaron, ella dijo que hay prioridades. Y yo en eso estoy de acuerdo. Cuando el país tiene determinados problemas, hay que priorizarlos. Para mí la república, la institucionalidad, la constitucionalidad, eso es más importante que cualquier otra cosa. La justicia social no puede ser excusa para vulnerar la institucionalidad y la república. En consecuencia, si yo tengo que aliarme estratégicamente en determinado momento con determinado dirigente que me parece que tiene esa misma prioridad, aunque después tengamos otras discrepancias, seguramente lo voy a priorizar. Entonces, para mí fue una muy buena noticia lo de ayer en la Argentina, porque considero que es el comienzo del fin del populismo. En Argentina, que fue el bastión más importante desde el 45 con Perón, y esto se fue extendiendo. ¿Es el fin del populismo y el comienzo de qué con Macri? Bueno, eso es lo que yo no lo sé. Yo no creo que nadie pueda tener una respuesta. Los cambios que se produjeron en la humanidad en los últimos años, la caída del socialismo real, ahora lo que está pasando con Cuba, es decir, todo esto que es muy reciente, el liderazgo de China con un régimen absolutamente autoritario, pero tiene un liderazgo económico que nadie se quiere llevar mal con China. Lo único que va quedando es Corea del Norte. Yo no creo que nadie levante la mano por Corea del Norte. Entonces, hay que tomárselo con la calma que debe tomarse un dirigente político responsable, como creemos que nosotros somos, y ver qué tipo de alianzas se pueden hacer. Seguramente, por ahora, yo creo que, como dice Luis, la ideología es la gestión. ¿Por ese perfil de gestor se parece en algo la calle Pou a Macri? Es muy difícil hacer comparaciones, vuelvo a lo mismo, las realidades son distintas, pero sí, yo personalmente además considero, y miren de dónde yo vengo, que en este momento yo no considero que las ideologías hayan muerto, en absoluto, creo que hay que reestudiarlas y ver cómo nos colocamos frente a un sistema capitalista que evidentemente no puede permanecer así, porque no le sirve ni a los países centrales. La concentración de la riqueza es impresionante. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que buscar es una buena gestión, tratar de evitar la abusiva, obscena concentración de la riqueza que se da a nivel de los países centrales, que se da a nivel de los países dependientes, dentro de los países dependientes, porque nosotros hemos tenido 10 años supuestamente un gobierno progresista y se ha concentrado la riqueza. O sea que ya no tienen sentido las ideologías para ustedes. No, sí, lo que digo es que hay que repensarlas. No se puede. A ver, se cayó medio mundo. Hay que barajar de vuelta. Hay que barajar de vuelta, teniendo determinados principios. Por eso para mí la república y la institucionalidad es tan importante. Ahora, barajar y dar de nuevo no significa balconear lo que va a pasar. Barajar y dar de nuevo siendo protagonista del barajar y dar de nuevo. Y yo lo que creo que lo que hay que hacer, todos tenemos que ser mucho más autocríticos. Porque los populismos llegaron por algo, o sea que quienes tenían el poder político o económico, y lo siguen teniendo el económico, antes cometieron errores, por algo se accedió a este descalabro de la institucionalidad, hay que hacer una profunda autocrítica. ¿Y esa autocrítica por dónde va? ¿Por dónde va? Y yo creo que, lo hablamos la otra vez, yo creo que es un problema de naturaleza humana. De alguna manera tenemos que trabajar en valores con la naturaleza humana. El hombre tiene que entender, como especie, ¿no? Tiene que entender que la acumulación de la riqueza no puede ser su único objetivo. Yo no soy anticonsumista como Mujica. Para mí la pobreza no es un valor. Ojo, no estoy diciendo que él quiera que todo el mundo sea pobre, pero que la pobreza sea un valor. Pero tampoco puedo vivir tranquila que mientras nosotros estamos acá han muerto varios miles de niños de hambre.
¿Nadie se acuerda de África? ¿Nadie se acuerda? A ver, ¿qué nos está pasando como proceso civilizatorio? Pero no le entiendo la autocrítica suya, ¿cuál es? Y bueno, yo creo que nosotros pensamos que nos podíamos llevar, nosotros digo antes, cuando yo era de izquierda o existía la izquierda, yo lo sentí, que éramos dueños de la verdad, que éramos los únicos buenos y los demás eran los malos, que había que ir, yo no por las armas, pero rápidamente a un viraje hacia el socialismo, a la desaparición de la propiedad privada. Esas son cosas que uno ya tiene que ir... O sea que su autocrítica es una crítica a la izquierda, aquella que integraba. Sin duda. Y es más que nada que aquella y a esta. Porque que yo no la integro y no uso más esas categorías. Porque ya no se pueden usar esas categorías, al menos por ahora. Y no hay autocrítica, hay mucha soberbia. Parece que el país se hubiera fundado en el 2005. Graciela Bianchi, dentro del Partido Nacional, ¿en qué se diferencian el sector de la calle Pou y Alianza Nacional de Jorge Larrañaga? ¿Sigue siendo aquel viejo dilema entre herrerismo y wilsonismo? No, porque el wilsonismo también está en el sector de Luis. ¿Y entonces qué son? ¿Cuestiones personales? No. Yo creo que el Partido Nacional, y esto lo pensé siempre como profesora de historia, el Partido Nacional le da un valor al orden, le da un valor a la institución, a la ley, a la formación del Estado, que es la producción nacional, agropecuaria sí, pero es uno de los pilares y bueno, se luchó por el voto Claro, pero libre. ¿qué representa cada una de las corrientes? No, yo no me lo he puesto a analizar porque no quiero meterme en ningún internismo. Yo me llevo muy bien con todos los sectores. Ahora, ¿sabes que Botana estuvo en esta misma mesa y dijo que el sector de Larrañaga era antiimperialista, que creía en la concepción de patria grande, que el sector de la calle Pou era aristocrático? Que se haga cargo Botana. Yo la verdad que lo aprecio, como aprecio a todo el mundo. No cuestiono personas, si cuestiono ideas, me parece un disparate muy grande. No creo que Jorge sea antiimperialista, tampoco Luis es aristocrático, la 404 no lo es, la 71 podrá ser más conservadora en otras cosas, no lo sé, pero nosotros nos llevamos muy bien. A nosotros Luis no nos da directivas, podemos votar libremente, hemos votado divididos. Cuando yo llamé a la ministra de la comisión, a la ministra y al Codicen y a todo lo demás, en el 16 de junio lo llamé a Luis y le dije... Usted era la tercera ¿Qué candidata. directivas tenés? Perdóname, le dije, ¿qué directivas tenés? Ninguna, sé vos. ¿Me creerán o no me creerán? Pero yo soy usted yo. es mujer libre. Absolutamente, soy muy orgánica. A mí no me gusta creerme que yo soy la que tengo la verdad en mis manos. Yo sé quiénes son mis líderes. Ahora, y la los libertad de respeto. acción y lo orgánico, ¿dónde coinciden? Sí, porque no. Por ejemplo, el otro día Alianza votó totalmente dividida y nosotros creo que también ni nos prestamos atención en esas cosas con el perdón a la deuda de Cuba. No vino un verticalazo, por decirlo de una manera clara, que nos dijera no al perdón. No, cada uno fue tomando su posición y bueno, es Ahora, así. ¿se imagina funcionando así en caso de que el Partido Nacional sea gobierno? Sí, me imagino, porque en las cosas fundamentales estamos de acuerdo. En las cosas fundamentales estamos de acuerdo. Por eso no tenemos dos concepciones de país. Tenemos una misma concepción del país. En el Partido Nacional. Lo que le pasa al frente que necesita la disciplina partidaria porque no tienen la misma concepción del país. Usted era tercera candidata al Senado por el sector de la calle Pou, pero dejó su lugar para Álvaro Delgado. Hizo uso de una opción. Hizo uso de una opción porque usted era candidata en las dos listas. Pero usted, el periodista Fernando Blanco, le había preguntado en Radio Nacional qué iba a hacer. Y usted mismo dijo en aquella oportunidad que era un disparate, que daba su palabra de honor para... Lo sigo diciendo. Para no prestarse una maniobra de esa naturaleza para vulnerar la ley de cuotas. Lo sigo diciendo, yo no vulneré la ley de cuotas. Sí, pero Verónica Alonso, por ejemplo, dijo, esto no es algo bueno, no le hace bien a ella ni a nadie, no lo veo como algo positivo. Que se arregle Verónica Alonso con su conciencia. Yo tendría muchas cosas que decir de Verónica Alonso. Y no las digo, porque a mí lo que me importa es ser oposición seria y responsable. No me interesa. Yo hice uso de una opción y de verdad, me podrán creer, no me deban creer, Fernando Blanco no me creyó, yo no discutí con Luis qué íbamos a hacer, ni dónde yo iba, a qué lista, ni siquiera... ¿Y por qué eligió la Cámara de Diputados? Porque todo el mundo puede decir, bueno, es mejor que vaya al Senado. ¿Por qué? Les explico por qué. Yo me incorporé al Partido Nacional hace 2 años y poco.
primera cosa. Segundo, yo no soy de la orgánica del Partido Nacional. Obviamente, me voy incorporando lentamente, pero no soy del riñón orgánico. Tránsito, digamos. Sí, en algunas cosas sí, en otras mantengo mi independencia. El tema es que en el Senado están... Primero, yo no creo que el Senado tenga más prestigio que la Cámara de Diputados. Eso para mí nunca funciona. Generalmente los políticos decían... Bueno, pero eso lo que lo hagan, lo que lo quieran. Para mí no es una carrera de los honores, ¿eh? Y además, en el Senado están los cabezas de lista. Es decir, yo en el Senado tenía una posibilidad muy acotada de poder formar opinión en ese sentido, recién incorporada al Partido Nacional. En cambio, en la Cámara de Diputados me siento más en mi ámbito. Me siento mucho más libre, me siento mucho más independiente. Yo conocía la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en el 85, o sea, yo sabía la opción que hacía. ¿Y esto por qué estaba en la lista del Senado? Porque era ponerle en el No, lugar... el tema es así. Yo lo que le había dicho a Luis después que hizo yo no preguntaba nada, ni siquiera si iba al Parlamento. ¿Me creerán o no me creerán? Bueno, en algún momento le avisaron. Cuando se terminó la interna, empezaron los rumores. Yo me enteré del tercer lugar al Senado porque me presentaron como tercera senadora de Luis en un programa de televisión. ¿No le habían avisado antes? No, porque era un rumor. Pero yo no preguntaba, yo fui por la educación de verdad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Luis me llama y me dice, mira, Graciela, estoy haciendo las listas, yo le dije, yo quiero la presidencia del CODICEN. Vos vas a ganar, yo quiero la presidencia del CODICEN. Y él me contestó, yo no quiero otra cosa. Me dice, si perdemos, yo te quiero en el Parlamento. Y es eso. Ahora, hay tanta elucubración, yo creo que es porque la gente juzga a los demás por debilidades propias. Porque yo, la verdad, claramente y cristalinamente... No, porque hasta hubo una declaración del directorio nacionalista del compromiso de velar por el cumplimiento estricto de la cuota. Decían... Yo estando acá contigo te dije que yo no estaba de acuerdo con la ley de cuota. Y no estoy de acuerdo con la ley de cuota. Bueno, después dijo que era una palanca... Es una palanca. Y si ahora viene otro proyecto, yo voy a votar un periodo más. Pero no estoy de acuerdo. O sea que le da un crédito. Porque, a ver, no sé qué le pasó a la mujer en el Uruguay. Ahora vamos a cumplir los 88 años del voto femenino en el Uruguay. Fuimos el primer país de América Latina que votó la mujer, que tuvimos derechos civiles. ¿Qué pasó después de la segunda mitad? ¿Qué se responde? ¿Cómo? No me respondo nada. Porque no tengo respuesta. Yo no tengo respuestas a todo. Hubo como un repliegue de la mujer. Entonces, de la mujer. Porque la sociedad uruguaya le dio un lugar a la mujer en la primera parte del siglo XX que no los tenían en ninguna parte del mundo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, yo supongo que habrá sido decisión de... Tuvo mucho que ver, pienso yo, porque trato de buscar una explicación. Nosotros somos producto, toda la liberación, digamos, que tuvimos de derechos civiles y de situación económica floreciente y de Estado social del derecho, mientras Europa estaba en guerra, reconstrucción, qué sé yo. Cuando después Europa se recompuso, nosotros nos volvimos a nuestro lugar. Y ahí probablemente haya influido esa situación en que la mujer, por sus obligaciones y la necesidad de salir a trabajar muchas horas y los hijos chicos, y sí, yo estoy de acuerdo, el padre y la madre no tienen el mismo papel frente a los hijos, es mentira. Yo estuve en el Parlamento en el 85, yo tenía hijos chicos. Yo fui consciente absolutamente, más allá de las discrepancias que tuve con el Frente en ese momento y con Democracia Avanzada, que yo era la secretaria técnica, cuando uno tiene hijos chicos, la madre cumple el mismo papel, el padre también. Es mentira que haya la igualdad entre varones y mujeres. No es que sea mentira, es que no podemos, para mí tiene prioridad la educación de mis hijos. Es una opción. Lo que la mujer tiene que tener es la opción. Como hay mujeres que tienen la opción de no ser madres. Le invito a hacer una nueva pausa. ¿Es así como dice la ministra de Educación y Cultura, que el país no pierde nada con las renuncias de Filgueira, el subsecretario del Ministerio, y el director de Educación, Mir? A mí me da mucha vergüenza lo que yo escuché de la ministra hoy. Vergüenza de verdad, vergüenza republicana. La forma en que lo dijo, porque no es solamente lo que uno dice, sino la forma, el desprecio,
la descalificación que estaba implícito y explícito además. No es cierto que haya equipos trabajando, no es cierto que se esté trabajando con los sindicatos, me consta, no es cierto. Estaba Filgueiras con un grupito de gente alrededor hacia una restauración de la reforma de Rama. Estaba clarísimo. Si bien en el presupuesto no vino, cosa que yo pensé que venía, pero las palabras, uno que sabe de educación, que vivió todo el proceso, que conoce a los actores institucionales, sabíamos para dónde pretendía ir el Frente Liber Sereñi. Pero se topó con el poder del MPP, del Partido Comunista, de la 711, y Mir cometió el error ingenuo. A ver, yo no sé, a veces... Yo creo que fue una ingenuidad, porque uno en un plenario no puede decir la tontería que dijo, porque si lo piensa se tiene que ir. Yo cuando estuve convencida que no se iba a hacer ninguna reforma con el gobierno de Frente Amplio, me fui. ¿Por qué dice que se parecía a la reforma de Rama? Porque los actores institucionales, Filgueira era del riñón de la reforma de Rama. Ojo que yo no estoy... Sí, pero de la propuesta. Bueno, la propuesta todavía no se vio. Entonces, cuando fuimos, bueno, pero las palabras, los que sabemos de educación, competencias, marco curricular común, metas, resultados. Bueno, esas son palabras que si se dicen sueltas y tú no sabes de educación, pueden sonarte bien o mal. Y no saber lo que es, o sí saber, o pensar que saber, pero que sabés. Pero los que estuvimos en el proceso, no dentro de la reforma, pero sí sufriendo las consecuencias, pues yo era directora de un bachillerato, pero tuve todas las ocupaciones, 96, 97, 98, 2000. Hice los cursos de capacitación de la reforma porque los chicos de primer ciclo iban a segundo ciclo y yo tenía que saber quién venía. Y los conozco. Filgueira fue profesor mío, el papá también, que falleció muy joven. Entonces, Laura Mota, por ejemplo, siempre estuvo alrededor, no tiene ni sombra la capacidad de Filgueira, lo que tiene es que es la esposa de Daniel Martínez, pero estuvo alrededor de la gente, de los cortesanos de Rama. Luis Garibaldi, Héctor Florit. Entonces, ese es el grupo que representa el Frente Liber Sereñi, que desde el 2005 estuvieron en franca situación de expectativa, a ver si podían meter una ficha más, una ficha menos, o cuántas fichas se le caían. Bueno, ahora empezaron a caer las fichas porque ya pasaron 10 años. Hasta ahora se pudo venir piloteando diciendo cualquier cosa, pero los resultados son tan tremendos dentro del periodo de gobierno, porque yo no voy a los resultados anteriores para comparar los que eran mejores. Me quedo con los resultados dentro del propio gobierno que dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Cuando se pusieron las cartas sobre la mesa, ahí estalló la contradicción. Usted en materia de política educativa afirmó que el gobierno decidió antagonizar con los docentes desde que asumió en marzo. Sobre todo con los sindicatos. Yo soy docente y no se puede menospreciar a los docentes como lo hizo el Frente Amplio, afirmaba usted. Ahora es curioso porque la crítica más reiterada desde la oposición es que el Frente Amplio, lejos de menospreciar, superempoderó a los docentes. No, la oposición, algunos sectores de la oposición, lo que dicen es que se empoderó a los sindicatos docentes. Yo siempre distinguí y aclaro permanentemente que una cosa son los sindicatos. Si usted dice que solo el 30% hace los paros. No, en secundaria solo el 30% está sindicalizado. El 70% no está sindicalizado. Y en UTU pasa lo mismo. Donde hay más sindicalizaciones en primaria, que está en el entorno del 68%, pero primaria tiene una línea, una organización cuasi militar, es una pirámide, y bueno, Florit fue 14 años secretario general del sindicato, y ahora fue director general y ahora es miembro del consejo. Todas las personas que integran el consejo son de la lista de Florit, de la 27. Entonces, son en realidad los docentes en general es otra cosa, y los docentes, sean votantes o no del Frente, no tiene nada que ver, pero están muy enojados porque realmente que en forma permanente y sistemática te pongan al frente de las máximas autoridades de educación personas que no tienen nada que ver con la educación, o como en el caso de Filgueiras, que sí que es una persona que lamento mucho haberla perdido. Yo dije, es una de las únicas personas que sabe de educación, pero es sociólogo, como hay economistas en educación. Lo que se está olvidando desde hace muchos años, yo creo que hasta desde Rama para acá también, es la pedagogía. Porque, a ver, es la ciencia que la... Claro.
Ahora, ¿en qué sentido se menosprecia a los docentes? ¿Usted dice desde el sentido salarial, por ejemplo? Bueno, el salario es una manifestación concreta del Pero hubo un incremento 155% en primaria y 129% en secundaria, dicen los números. Sí, yo los números siempre digo, yo trabajé 42 años en la NEP. Obvio que siempre ganamos poco. Y sé que lo que significa el aumento del salario real. No necesito que me corrijan y me digan, no tú, pero digo los que después salen en las redes a decirme que soy burra. No, sé lo que es el salario real. Pero cuando ganábamos 8 o 9 mil pesos en la década del 90, el sueldo nos rendía más que 15 mil pesos ahora, porque hay otras variables económicas que están influyendo. Pero además, a los profesores y a los maestros, lo que más los tiene enojados son las condiciones de trabajo y la falta de orientación, la falta de proyecto. Ahora, ¿usted dice que, por ejemplo, un gobierno del Partido Nacional no enfrentaría estos problemas? Sí, pero sabríamos cómo enfrentarlos. Primero pondríamos ¿Y qué haría de diferente, por ejemplo, frente a un paro docente? Negociar. El paro es una medida de lucha válida, pero hay que llegar al paro en determinado momento, ni que hablar a la ocupación, ni remotamente a la esencialidad. A mí me preguntaron 3 días antes del decreto de la esencialidad si yo hubiera decretado, ¿y a usted no se le ocurre que esto se puede tener con la esencialidad? No. Si hay que tomar la decisión, se toma. Pero ¿Y con la ocupación qué haría? ¿Hubiese hecho lo mismo que el gobierno, que desocupó la sede del CODICEN? No, sobre todo, yo tuve todas las ocupaciones, tengo grado 5, y ocupaciones de 200 y 300 estudiantes. Igual que otros bachilleratos, pero lo que no hacían las autoridades de aquella época, con rama a la cabeza, era judicializar el problema. A mí un día a las 3 de la mañana entró Rama con la policía. Yo estaba dentro del liceo con los chiquilines, porque yo no entregaba la llave y me quedaba con ellos. No ocupaba el liceo, pero no entregaba la llave. A las 3 de la mañana me golpearon la puerta, era el presidente del CODICEN, con un grupo de policía femenina, de la seccional y otro de policía masculina, y los hizo, bien como profesor, porque él además de sociólogo y profesor de historia egresado del IPA, los hizo ponerse en fila, como si estuviéramos en la escuela, y los fichó. Ese fichero nunca fue a ningún lado, más que a la mano de él y a las mías. Yo las tengo guardadas de recuerdo. Ahora, no les hizo denuncia penal, porque yo estoy de acuerdo que en el CODICEN se cometieron excesos por parte de los ocupantes. Pero no coincide con los procesamientos, por ejemplo. Ese es el problema. A ver, de los mayores y de Memoria y Justicia y de toda esa gente que son absolutamente foquistas, por supuesto. A esos hay que procesar. Y sí, porque eso hay que cuidar la República. Pero los estudiantes, que algunos sabía, sobre todo el IPA, por eso tenían más de 18 años, hay que analizar la situación, porque son estudiantes. ¿Y cuál es el problema? Pero si hay estudiantes foquistas, no hay que cuidarlos de la República. Si son estudiantes, hay que ser docente, sentarse con los estudiantes y hablar. Y con los muchachos, ahora, a los foquistas extra tema educativo, sí, lo que quieren es desestabilizar el gobierno. Pero a mí lo que me preocupa es que algún estudiante que honestamente cree yo que esa era la manera, que yo saben que me opuse férreamente, y ahí empezó mi problema con la izquierda. ¿Pero usted no tiró piedras cuando estaba en la izquierda? ¿Cómo? No, piedras nunca tiré. Piedras no tiré. Okay. Pero lo que quiero decir es que hay algunos chicos, de repente son 5 o 6 nada más, no sé, pero que quedan con un antecedente penal. Entonces, no hay que judicializar los problemas educativos, no hay que usar la fuerza de choque. Primero, la policía con los liceos ocupados entraba solo cuando entraba el director general, el profesor Carbonell, o el mismo Rama, o en mi caso, por ejemplo, no entraba la policía. Usted dice que Bonomi se maneja distinto. Si yo no estaba en el liceo. Sí, claro. Y él tiene una mentalidad autoritaria. ¿Está criminalizando la protesta social, Bonomi? Yo creo que sí. Es que no pueden sacarse la cabeza conspirativa que tienen. No tienen una cabeza democrática. Pero a ver, es tan difícil entender que son personas que además tienen una conformación ideológica que además permanentemente lo están diciendo. No tuvimos que soportar en la oposición que Bonomi nos dijera que la oposición fue la que hizo el robo en la casa del jefe de policía. Esas son cosas que parece que son graciosas, no, lo dijo en serio. Esas son cosas que la población tiene que analizarlas. A mí lo que no me gusta es la violencia. Pero cuando son estudiantes, no me refiero a jóvenes en general,
hasta determinada edad también joven. Pero cuando son estudiantes, son las autoridades educativas. ¿Dónde estaba el Consejo Directivo Central durante todo el conflicto? ¿Usted no sabe? No estaban. No estaban. Algunos estaban viajando. Yo sé que algunos estaban viajando. Y además se le dio la orden de que desaparecieran. Porque, perdón, las órdenes tenían que venir del ministerio. Entonces, ¿cuál es la receta para superar los problemas del sistema educativo? No hay Sobre todo en secundaria, ¿no? Que la cosa... No, el problema es en primaria, en secundaria y en formación docente. Bueno, ¿y cuál es el ADN, para decirlo así? Bueno, es mucho más sencillo que lo que la gente piensa. En primaria hay que alfabetizar. No se está alfabetizando, los chicos salen sin saber leer y escribir, entender un texto básico de español. Bueno, pregúntenle a los decanos o cualquiera que ve cómo salen. Los padres, los hermanos mayores se aterran de ver cómo es que están saliendo de primaria. Y hay que tomar la educación media, que ya tuvimos una experiencia nosotros en el 2003, que lo bajaron porque era financiado por el proyecto BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora sigue financiando como corresponde, el Estado uruguayo forma parte del BID, que es bajar el número de materias, integrar la educación técnica con la general desde primer ciclo, profundizar esa integración en bachillerato para que los chicos puedan optar en cualquier momento de su transcurso vital entre lo general y lo técnico con créditos, para que no tengan que reiterar asignaturas, reiterar pruebas y lograr el reconocimiento de las universidades. El plan de la universidad, el plan 2003, funcionó en algunos liceos pilotos. Yo estaba en el Codicen cuando vino la orden de que había que bajarlo porque estaba financiado por el Banco Interamericano, en el gobierno de Vázquez. Entonces, la cosa va por ahí. Y ponerle rápidamente la mano a formación docente. Resulta que ahora yo me entero, cuando voy al INPO y escucho, después del lío, no, antes del lío que tuvieron la ministra con Neto y con Filgueira, decir a la directora de formación docente, Ana Lopater, que era directora del Liceo Dámaso cuando las ocupaciones, ella ocupaba con sus estudiantes. Después formó parte del gobierno de la reforma, ya no estaba Rama, estaba Bonilla, pero después del 2002. Son esas contradicciones que tiene la gente, no sé cómo duermen tranquilos. Pero el tema puntual es que la directora Ana Lopater dijo que hasta el 2020 no iba a haber un nuevo proyecto en formación docente, porque se iba a discutir durante estos 5 años. Bueno, esa es la partida de función. ¿Y con la pedagogía qué hacemos, que para usted era tan importante? Y bueno, es la manera como los educadores nos enseñaron para enseñar. ¿Y cómo se ayorna eso? ¿Cómo se cambia estos tiempos? A ver, hay cosas que son básicas. El saber leer, el saber escribir, el comprender un texto básico, el saber razonar. A ver, yo no digo que en educación esté todo inventado, en absoluto. Tenemos todo un mundo nuevo de tecnologías y todo lo demás. Pero lo básico, eso hay que enseñarlo ahora como se enseñó hace muchos años, lo básico. Después cuando tenemos a los chicos que pueden pensar, que pueden entender, que pueden razonar, que pueden aprender a aprender, que eso se resume en eso, aprender a aprender. No es tan difícil. En secundaria no los podemos tirar con 12 asignaturas, no podemos dejarlos hacer lo que quieren, que falten, que no vayan, da lo mismo. Si el gobierno presentara una propuesta más o menos con estos ejes, ¿usted la respaldaría? Sí, claro, la respaldaría desde el Parlamento. Yo jamás asumiría una responsabilidad con un gobierno del Frente Amplio en educación, porque una coalición, porque no es un partido, nunca lo fue, a pesar de que ahora se parece, pero ya no sé, pero una coalición que tiene más de un proyecto de país no puede tener un proyecto de educación. Por eso no lo tiene. ¿Usted cree en el Congreso de la Educación? No. ¿Es válida esa instancia para resolver alguno de los nudos educativos? Otra vez, ya pasamos ese proceso, fue una vergüenza. Pero por ley lo tiene que convocar. Sí, yo no estuve de acuerdo con la ley. Yo fui una de las primeras que dije que hay que derogar la ley de educación. Una de las razones eran los sindicatos en el Estado. Quedó claro que fue un desastre. Pobre los sindicatos, porque en realidad no pudieron hacer nada. Pero usted dice que este Congreso de la Educación no va a resolver nada. No, pero sí es siempre lo mismo. Son siempre las mismas personas, los militantes, que van con el termo y el mate, con los pegotines, con la cara del Che, con la 609 o con el PSU o ¿Usted pide la renuncia de María Julia Muñoz, entonces? A ver, yo no Porque dice cosas fuertes de ella, dice no entiende absolutamente nada. Es que yo creo que la gente tiene que tener ética pública. Y no la tiene, usted dice María Julia Muñoz. En absoluto.
¿Por qué? Porque su manera de actuar, su manera de menospreciar a los profesores, cuando le dijo a los maestros, si ustedes trabajan más de 4 horas, les pagamos 50.000 pesos. Esa es una manera de menospreciar a los profesionales de la educación. Esa es una forma de ser, ¿no? Una ética. Bueno, pero la ética la tenés o no la tenés. A ver, y menos pública, porque si a mí me dan como función o me dicen, ¿no querés el Ministerio de Salud Pública? Digo, y yo no sé elegir ni a los asesores. Así que no, muchas gracias. A mí déjame dedicarme a lo que sé. Ahora, si el propio presidente de la República lo dijo y ella lo avaló con el silencio de que la pusieron ahí para enfrentarse a los sindicatos, linda función. A mí me llegás a decir eso y te digo, no, yo con los sindicatos no me enfrento, negocio, discuto y no será porque no tengo discrepancias, pero tengo mucho más cosas en común. A ver, el Estado es una cosa muy importante para el mantenimiento de la República. No se puede talentear ni bolichear, como lo dijo el mismo Vázquez del gobierno de Mujica, cuando recién asumió. En uno de esos enojos que le vino, dijo, no se puede talentear ni bolichear. Bueno, yo no digo que él esté bolicheando, pero sí están talenteando las personas que él está dejando hacer. Vamos a ver, ahora salió en la prensa que dice que después que venga del viaje de Francia y de Japón se va a poner a ser un poco más activo o proactivo en su gobierno. No lo sé, yo no lo creo porque él no, reitero, él no quería ser presidente, él priorizó su ego personal, su personalismo como tal, su bronce que se le está empezando a derretir, pero en realidad no le interesa ni la educación, ni la salud pública, no le interesa la seguridad, porque entre otras cosas no hubiera mantenido a Bonomi. Ustedes me dicen, la gente lo votó, perfecto, que la ciudadanía se haga cargo, que la ciudadanía se haga cargo de lo que pasó. Ahora, no podemos seguir jugando a las escondidas ni al solitario. Yo, si fuera el gobierno, si fuera Tabaré, porque el gobierno es Tabaré Vázquez, porque Astori se encarga de la economía. Ya vieron lo que pasó este fin de semana con el Frente Liberal Sereñi. Quedó claro que Astori no manda políticamente. Pero yo miraría a la oposición y diría, bueno, vamos a sacar entre todos estos temas que son realmente graves, la educación, la salud, la Un gobierno de seguridad. unidad, una cosa así. Sí, buscar de verdad las políticas de Estado, porque están en juego cosas muy importantes y la oposición es la otra mitad del país. Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional, gracias por acompañarnos esta noche en Primera Vuelta. Gracias a ti por invitar.